Gloria a Dios, estamos en la clase número 15 de nuestra escuela dominical titulada Salvar el alma y sanar el cuerpo. Amén, gloria a Dios. Voy a pedirle a algún voluntario que ya tengan listos sus libros, su guía de estudio y su Biblia, porque vamos a estudiar hoy en Marcos capítulo 2, versículo 1 al capítulo 1 al 12. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Allá en sus casas, los que están siguiéndonos en el estudio, Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Salvar el alma y sanar el cuerpo. Gloria a Dios. ¿Sí? Tenemos el pensamiento central. Voy a pedir a nuestro hermano Gilberto, que está cerca de los micrófonos por ahí, que pueda leerlo. El pensamiento central. Jesús vino a sanar la enfermedad más temible del ser humano, que es el pecado, que es la del pecado. La del pecado. Así que notemos ahí en ese pensamiento central que hay un orden, hay un proceso, que el plan de Dios incluye la sanidad del alma y la sanidad del cuerpo después. Ese orden. Lo prioritario en el plan de Dios es la salvación. Escuchemos esto, es la sanidad del alma. La salvación. La salvación. ¿Okay? Salvación. Muchas veces los traductores, en el uso de estos términos, salvación para el alma y sanidad para el cuerpo, a veces usan, aunque los dos términos son diferentes en el hebreo, sanar y salvar, lo mismo, los dos términos son diferentes en el griego, salvar y sanar. A veces usan sinónimos en las traducciones parecidos. El mismo término que equivale a decir sanar el alma, que es salvación, lo emplean para decir sanar el cuerpo. No siempre ocurre eso porque hay sinónimos que se parecen, ¿verdad? Por ejemplo, el término para decir salvación en hebreo lo usan como Yahshua o Yasha, que significa salvación, ¿verdad? Y a veces el término Rafa lo usan para sanidad o para salvación también. Y cuando vamos al griego nosotros, cuando vamos al griego se usa la palabra soter o soter, que significa salvación. Cuando estudiamos nosotros en cursos de seminario e instituto, nosotros usamos la palabra soteriología, que significa la salvación. Pero soter o soteriología es salvación, soter es salvo o salva. Soter, esto es en términos griegos, que significa salvación, o soteriología, que es la salvación. Pero también se usa la palabra en algunos lugares en el Nuevo Testamento para decir sanidad, tera o terapéutico, que es la palabra que se usa muchísimo hoy en términos médicos, o terapia, que viene de la misma raíz, que significa un proceso de curación. Pero estamos hablando de un problema físico y hay que someterlo a una terapia. Es un proceso de recuperación, lo cual significa un proceso de sanación. El término, tanto Jesús como el término Josué vienen de una raíz parecida, Yahshua, que es el que salva, es el que salva, es el que promueve la salvación. Cuando estamos hablando de la salvación del alma. Así que en el plan de Dios, lo prioritario, ¿qué es? La salvación de la sanidad del cuerpo o la salvación del alma. La salvación. Si Dios quiere, si está en su soberana voluntad, Él sanará.
Pero la sanidad o sanación se usan para fortalecer la fe del individuo para que venga a Dios en busca de salvación. Porque no hay ningún fin eterno sanar a una persona en el cuerpo y si se pierde en su alma. ¿De qué serviría? Es lo que Jesucristo dijo. ¿De qué sirve si ganáramos el mundo y perdiéramos el alma? Si nosotros en vez de procurar ser salvos, procuramos ser ricos en lo material, llegamos a un fin penoso. Porque podemos tener muchas riquezas que heredar en lo material a la gente, pero si nos perdemos, ¿de qué aprovecha? ¿Qué hemos logrado en sí? Lo más importante en el plan de Dios, en otras palabras, en la sustancia universal, es que seamos salvos. El verdadero problema del hombre no es ser pobre, es ser pecador. Y cuando hablamos de salvación, por supuesto que tenemos que hablar de la causa por la cual se efectúa la salvación, que es la condición pecadora del individuo. ¿Amén? ¿Cómo dijimos que se dice en hebreo salvación? En griego sí. Yasha o Yahshua, que se refiere al que provee la salvación. ¿Amén? No necesariamente tenemos que aprendernos esos términos porque se nos complica, pero eso es cuando leemos en el original lo que significa esa palabra. Pero en el plan de Dios, lo prioritario del plan de Dios es salvarnos el cuerpo. Note esto. Es verdad que Dios lo primero que hizo en el hombre, ¿qué fue? ¿El alma o el cuerpo? El cuerpo. Hizo un cuerpo para poner un alma. No hizo el alma para poner un cuerpo, como lo que enseña el preexistencialismo de Platón, que era uno de los mejores filósofos griegos por los 400 a.C. Dios hizo un cuerpo para poner el alma. Si nosotros leemos bien el capítulo 2 de Génesis, dice que Dios formó del polvo al hombre, luego sopló. Así que tenemos nosotros la sustancia espiritual que Dios puso en nosotros, pero primero hizo el cuerpo. Hizo un cuerpo para poner el alma. Luego hizo un huerto para poner al hombre. No hizo un hombre para poner el huerto. Hizo el huerto para poner al hombre. Hizo un cuerpo para poner su espíritu. Pero cuando el cuerpo pecó, porque el alma pecó, ¿quién pecó primero? ¿El alma o el cuerpo? El alma, absolutamente. ¿Por qué podemos afirmar que lo primero que pecó fue el alma? Porque la Biblia dice el alma que pecare es alma. Ajá. Y el pecado, exactamente, el pecado en el que incurrió Adán y Eva, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó ese tipo de pecado que él hizo? Pecado original. Pecado original, pues tiene un nombre, ¿verdad? Dice que Dios prefiere esto en vez de sacrificio. Obediencia. ¿Cuál fue el pecado que cometió Adán? Desobediencia. El Nuevo Testamento afirma, o toda la Biblia afirma, que todo tipo de desobediencia a Dios es pecado. La Biblia dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado. El que sabe. ¿Y cómo sabemos lo que es bueno? A través de La palabra lo dice. Los mandamientos. Dice, el que observa los mandamientos es sabio. La inteligencia viene por la observación de los mandamientos. O sea, el que sabe, ¿qué sabe? Sabe la palabra, sabe los mandamientos. Y no hace, es desobediencia. Y ese fue el pecado que el hombre incurrió. El pecado original se llamó desobediencia a Dios. Y todo tipo de desobediencia a su palabra es pecado. Entonces, estamos estudiando esta clase, se llama salvar el alma y sanar el cuerpo. No necesario. Mucha gente dice, ¿qué pasó aquí? Que todos los apóstoles y profetas murieron. Por supuesto, murieron. ¿Verdad?
Murieron. Porque el propósito de Dios es salvar su alma. Ellos salvaron su alma, que es lo más importante. La Biblia establece que el cuerpo que tomó de la tierra, ¿a dónde vuelve? Cuando se terminan sus días. A la tierra, al polvo. Pero el espíritu vuelve A Dios que lo dio. a Dios que lo dio. Amén. Aunque esto no establece que todo espíritu va a Dios que lo dio a disfrutar de un tercer cielo. Eso significa que se reporta al Creador. Pero Dios es el que determina dónde va esa persona. Cuando la Escritura dice el espíritu vuelve a Dios que lo dio, no significa que todo el mundo es salvo. Significa que todo el mundo vuelve al Señor de señores y Dios de dioses. ¿Para hacer qué? Juzgado. Juzgar, exactamente. Sino que en ese momento no lo dice en ese verso, pero lo dice en otros versículos, para que nos reportamos delante de Dios. Para bien o para mal. Así es. Dios es el que determina eso. Así que estamos en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Vamos a leer el texto áureo. Hermana Carolina, por favor. Es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Marcos 2:9. En este versículo, del verso 9, Jesucristo le pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Salvar el alma o sanar el cuerpo? ¿Qué es más fácil? ¿Qué piensan ustedes? Más fácil es sanar el cuerpo. Más fácil es sanar el cuerpo. Más difícil es salvar el alma. Y en sí ellos lo sabían, porque ellos habían clasificado, a través de la escritura que ellos sabían, ellos habían clasificado que el único, ellos sabían eso. ¿Quiénes estaban ahí presentes? Los fariseos. Fariseos, y menciona un nombre específico en esta clase. ¿Quiénes eran? Los escribas. Eran gente muy, aparentemente muy dotada, muy inteligente, muy preparada, que eran aquellos que encargados de hacer traducciones, copias, estaban encargados de todo el sistema legal, todo el sistema de copia de las escrituras o de cualquier documento legal. Así que esta gente sabía. Y ellos dijeron, el único que puede perdonar pecado, ¿quién es? Dios. ¿Estaban equivocados ellos en ese momento al decir eso? No. ¿En qué radicaba la equivocación de ellos en esta clase, verso 1 al 12? En no creer en Jesucristo como Dios. En no mirar en Jesús. ¿A quién? El único que podía perdonar. ¿Cómo se llamaba al que esperaba Israel? Al Mesías. Al Mesías. Ellos no identificaron a Jesús como el Mesías. Para ellos Jesús era un simple Profeta. Hombre. un simple hombre, a nivel de hombre, estatus hombre. Jamás pudieron ver en él al Mesías esperado. Por lo tanto, categóricamente dijeron ellos, este hombre, ¿qué es el pecado que le imputaron a Jesús? La blasfemia. Blasfemia. Ellos sabían lo que era pecado y lo que no era pecado. Ahora yo les pregunto a ustedes, los escribas que estaban aquí, o fariseos y saduceos, creo que habían de toda clase, o publicanos de toda índole, ellos no tenían pecado. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Estaban llenos de pecado. En alguna ocasión Jesús, no fue en esta, Jesús le dijo, vosotros no tenéis a Dios, no tenéis la verdad en vuestros corazones. Así que esta gente estaba llena de pecado, pero imputaron un pecado llamado blasfemia a Jesús por lo que Jesús dijo. Cuando vamos a hacerlo en detalle, porque este milagro es sumamente poderoso, educativo. Este milagro es educativo. Nosotros vamos a sacar muchas lecciones espirituales de este milagro. Nosotros definimos en una ocasión qué es lo que significa milagro. ¿Cuántos milagros ustedes creen que Jesús hizo en su vida ministerial? Sin incluir de 12 años a 30 años en su vida ministerial.
Unos dicen que hizo 7 milagros, otros dicen que hizo 33 milagros, otros dicen que hizo innumerables milagros que no están escritos aún. Ahora notemos eso, que los milagros están clasificados en diferentes niveles. Hay milagros espirituales, hay milagros sociales, hay milagros económicos, hay milagros en la naturaleza, hay milagros de toda índole. ¿Okay? Este milagro que Dios hace aquí, ¿en dónde lo clasificamos? ¿Cómo lo denominamos nosotros? Todos los milagros espiritual y físico. Aquí Jesús sana, hace 2 milagros. En un milagro, en un mismo evento, incurre en 2 milagros en uno. El milagro de salvación del alma y milagro de físico, ¿verdad? Él tiene señorío, Él tiene poder sobre el cuerpo humano. Nosotros estamos estudiando el libro de Marcos, pero si nosotros examinamos muchas cosas en el libro de Juan, Juan se dedica a enfatizar la divinidad de Jesús. Enfatiza la divinidad de Jesús. Se enfoca muchísimo para que la gente pueda ver en Jesús al Mesías. Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, lo cual no podía ser distinguido por los escribas, fariseos y saduceos. Ellos lo miraban a nivel hombre. Cuando los ángeles se presentaron a María, en Lucas, los primeros capítulos, capítulo 2, Mateo, los primeros capítulos, este ángel, ¿cómo se llamó este ángel que viene a anunciar? Tanto, Gabriel, que nosotros sabemos que Gabriel no es un ángel cualquiera, está dentro de una clasificación poderosísima, ¿verdad? Se lo denomina a él como un arcángel. Él le dice a Elizabeth, vas a tener un hijo, y luego le dice a María, vas a tener un hijo. Pero cuando habla con Juan, ustedes pueden leer muy bien las palabras que usa. Y cuando habla con María, las palabras son diferentes. Le dice a María, el niño que vas a tener es engendrado por el Espíritu Santo. No tema. Le da su nombre. Esto es similar del nombre, tanto cuando habla con Elizabeth y cuando habla con María. Note, al primer niño que tiene 6 meses mayor, ¿cómo le llamó? Juan. Le digo, cuando nazca se llamará Juan. Pero cuando habló con María con respecto a Jesucristo, le dice, cuando nazca se llamará Jesús o Emanuel, tal como decía la profecía de ¿quién? Del profeta Isaías, cientos de años atrás. Que Emanuel significa Dios con nosotros, que era Mesías, que era el Hijo de Dios. Y Jesús, que es la palabra que estamos usando, que viene del griego, que es el Salvador. Jesús significa el Salvador, el que produce la salvación. Así que estos hombres entran a una casa donde está ¿quién? Jesús, el Salvador. Ese es el término que usa el arcángel Gabriel cuando le dice a María, el niño que vas a tener será Jesús, el Salvador. Amén. El que produce la salvación, el que tiene el poder y el señorío de sanar, de salvar el alma y de sanar el cuerpo. Si Él lo quiere. No hay nada imposible para Dios. Así que voy a pedirle, vamos a extraer todos los elementos importantes para la educación nuestra de este milagro poderoso. Voy a pedirle a hermano Tony Villanueva, por favor. Léanos del verso 1 al verso 8, por favor, hermano. Está en Marcos 2.
entró Jesús otra vez en Capernaum después En el verso 3 está leyendo. del 1. Los tres. Empieza donde, perdona, si yo te confundí, pero empieza lo que dice el expositor. Sí, gracias, hermano. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus hijos de tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla esta así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. No hemos visto tal cosa. Es interesante porque en sí, ¿verdad que parece sencillo los versos que hemos leído, ¿verdad? Del 3 en adelante. Pero en sí dice del 1 al 12 para poder entender aún localidad, puntos geográficos de esto que está pasando, ¿verdad? ¿En dónde pasó esto? ¿En qué ciudad? Capernaum. Capernaum es una ciudad que está cerca del mar de Galilea. Jesús empieza su ministerio en todas las aldeas y pueblitos alrededor del mar de Galilea. ¿Se acuerdan ustedes de la clase de el agua transformada en vino? Esa es una población. ¿Cómo se llama esa población? Caná. Y se acentúa que Caná de Galilea, porque era una aldea, un pueblito muy pequeño que estaba cerca del mar de Galilea, y por eso mismo se le llamó Galileo, ¿verdad? No solamente porque vivió mucho tiempo de su juventud en Nazaret, que también es de Galilea, sino también porque empieza su ministerio y se hace muy conocido en la región de Galilea, el Galileo. Ya nosotros cantamos eso, ¿verdad? El rubio de Galilea, ¿se acuerdan de ese canto? Porque él empieza su ministerio, pero no se limita solamente a estas áreas. Y este milagro ocurre en Capernaum. En Capernaum. Y este Capernaum también lo podemos recordar nosotros, porque aquí va a suceder un milagro donde Jesucristo sana a la suegra de Pedro. Así que Capernaum es un lugar que está cerca de Galilea. ¿Qué dicen los comentaristas acerca de Capernaum? Acerca de este milagro no sucede en la calle, este milagro sucede dentro de una casa. Entonces el comentarista nos dice que probablemente esta casa era ¿de quién? De Jesús. Se cree que Jesús pagaba el arriendo de esta casa porque allí llegaba cuando terminaba su recorrido de predicar el evangelio y sanar enfermos. Entonces él llegaba con sus apóstoles a este lugar y descansaba. No sabemos cuántos días descansaba, pero aún así, estando en casa, llegaba la gente buscándole, pidiéndole ayuda. Y estaba él en su casa y la casa estaba llena de gente. Llena, ¿hasta dónde estaba la gente? Estaba abarrotada. Abarrotada de gente, hasta en la puerta. No había cómo entrar, afuera. Y algunos oían lo que él hablaba desde afuera, lo que él enseñaba. Por eso fue que a ellos se les dio la idea de subir al techo, porque no encontraban ni una brechita para entrar. No podían entrar. No podían entrar. Esa escena es importante, ¿verdad? Según el libro, en la siguiente página, este hecho ocurrió ¿en qué año?
Fue escrito. Fue escrito en ese tiempo. Pero este hecho ocurre ¿en qué año? En el 28, gracias pastor, en el 28 después de Cristo. Fue escrito en la fecha que mencionó Romano. El suceso ocurre en el 28 y es escrito más adelante por Marcos. ¿Amén? Marcos aún ya en ese tiempo que él estaba escribiendo probablemente ya había andado con el apóstol Pablo. ¿Se acuerda que él fue misionero junto con el apóstol Pablo? Y yo creo que fue después del recorrido con el apóstol Pablo, porque al principio Marcos, que se llamaba en sí el Juan Marcos, fue educado, entrenado por el apóstol Pablo. Y aún más fue censurado por Pablo. Fue reprendido por Pablo por algunos hechos que ocurrieron, porque Juan Marcos era joven, era un hombre muy joven. Pero al afirma sus pasos en Jesús, madura en la fe, y Pablo vuelve a retomarlo. Lo que hemos leído y estudiado, las epístolas del apóstol Pablo, podemos darnos cuenta de este hecho. Por lo tanto, nos damos cuenta nosotros que esto tiene muchas lecciones, hermano. Esto es educación cristiana. Aquí hay mucho que aprender. Y yo me imagino que después de esta experiencia es que Juan Marcos escribe el Evangelio, ¿verdad? Porque él fue testigo presencial. Él no es testigo de segunda mano, ni de tercera mano. Él es testigo presencial de Jesús. Así que él oyó a Jesús, él vio a Jesús, él miró los milagros. Él es testigo presencial. Lo que Juan Marcos está contando no es de segunda ni tercera mano. Lo mismo pasa con Mateo, lo mismo pasa con Lucas, lo mismo pasa con Juan. Es por eso que el Evangelio toma el carácter de fidedigno, porque no es contado. Además, por supuesto, de que el Espíritu Santo está en ello, no es contado de segunda o tercera mano. Es contada por hombres que vieron. ¿Quién te puede negar o contradecir algo que tú viste, que tú viviste? Que es tu experiencia, ¿verdad? Aunque el mundo se venga encima. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Verdad que si no es lo mismo? Me encanta eso, hermana. No es lo mismo ni se escribe igual. En una corte de ley se necesita por lo menos un testigo. Imagínate 500. Hubo más de 500 que vieron eso. O sea, había mucha gente, ¿verdad? Y ser testigo presencial. Por eso que hay cuatro evangelistas contando un evangelio. No son 4 evangelios. Hay 4 evangelistas contando el evangelio, pero no son 4 evangelios, ¿verdad, hermano? No confundamos eso. No son 4 evangelios. Es un evangelio contado por 4 evangelistas. De 4 puntos, de 4 ángulos distintos. ¿Verdad, hermano pastor? Me gusta mucho eso. Hermano. Hay un escritor, Josh McDowell, es un abogado, y él era ateo, y él buscaba la manera, porque su esposa se convirtió al Señor, siendo atea también, y él se enfureció por eso, y él buscaba la manera de refutar de que Cristo existió, de que los milagros existió, que Cristo era el Mesías. Y mientras más buscaba, más se daba de cuenta de que era cierto, porque buscaba buscando la manera como legal para desprobar que Cristo existió, de que todo eso existió, de que el Evangelio existió. Mientras más buscaba, más se daba de cuenta que era real, y al fin se convirtió el Señor con toda esa evidencia. Así es. Me gusta eso. Eso se llama argumento histórico, ¿verdad? Hay evidencia histórica, no solamente contada por testigos incorporados a la religión, a los que seguían a Jesús, sino que también hay testigos seculares. Nosotros los llamamos seculares porque no son de carácter religioso, son de carácter de historia universal. Y me encanta la vida de Pablo, porque la vida de Pablo se incorpora a este proyecto, a este plan. Pablo, siendo judío, nacido en territorio griego, conociendo y habiendo sido educado en toda la cultura griega y habiendo sido influyente no solamente en la cultura griega con el gobierno griego, sino también con el latino, con el imperio romano, porque era un hombre de autoridad. Y el apóstol Pablo, llamado en ese tiempo Saulo de Tarso,
era un hombre versado en la filosofía griega. Por eso hace un momento yo dije que al principio él creía en el preexistencialismo, que habían almas ya en el mundo espiritual y que cuando los cuerpos nacen es porque Dios pone un alma. Eso le llaman preexistencialismo. Se llama preexistencialismo porque las almas ya están creadas y lo que Dios hace es tomar un alma y ponerla en un cuerpo. Pero él se despojó, por eso Pablo en algunas cartas dice, yo me despojo de todo eso para recibir la excelencia de la sabiduría divina, lo cual es mucho mejor. Y él dice, hay dos tipos de sabiduría. Y él dice, yo me despojo de esa sabiduría humana, terrenal, diabólica le llama él, y me incorporo a la sabiduría de Dios, que es espiritual, que es verdadera. El apóstol Pablo es fehaciente y tajante en su postura. Me encanta eso. Y me encanta que él afirma que habló con Jesús directamente. ¿Se acuerda de esas afirmaciones que él hace? Él mismo dice en Corintios, dice, con la sabiduría humana no se puede conocer a Dios. Excelentísimo. Porque esto es de un nivel superior, espiritual. Amén. Así que vemos, esto sucede dentro de una casa, la casa está llena, no hay cómo entrar, hay una necesidad. Hay un caso 911 aquí. Hay un caso 911. Hay un enfermo. ¿Cuál es la enfermedad que tiene este hombre? Parálisis total. Cuadrapléjico, así. Paralizado por completo. Me imagino que solamente podía mover las pestañas, ¿verdad? Para decir sí o para decir no. Completo. Ese hombre no tenía en esa época cura, sanidad en ningún lugar del planeta. Era un caso clasificado imposible. Imposible. Pero lo bueno de ese paralítico que tenía unos amigos llenos de fe y que lo amaban, porque para hacer lo que ellos hicieron, un esfuerzo, la gente que está inmóvil pesa mucho, aunque sea delgado. No sabemos por qué. No sabemos. Y es un esfuerzo como lo que ellos hicieron es por amor, porque se ama y hay fe. Así es. Así es. Cuando el hombre peca en el huerto, el hombre pierde un elemento importante. Adán hablaba con Dios a diario, pero cuando ocurre el pecado, ¿qué él hace? Se esconde, se esconde. Noten eso, él se esconde. Ya no quiere hablar con Dios, ahora se esconde, porque perdió algo, ya empezó a perder. Cuando se entrevista con Dios de nuevo, ellos dos, es a oír juicio. Pero cuando pecaron, en el momento que pecaron, perdieron muchas cosas. Perdieron su salvación, perdieron muchos elementos espirituales. Uno de los que pierde, que estos hombres recuperan ahora, es la fe. La fe es un elemento espiritual. La fe no es un elemento físico. La fe es un elemento espiritual que se elabora en la mente del individuo. La mente es espiritual, el cerebro es físico, la mente es espiritual. La fe trabaja en su cerebro, en tu cerebro. Pero el hombre empieza a perder ese elemento espiritual. Volvamos a Galilea. ¿Qué nos hace recuperar la fe? Que es un elemento espiritual. Acordémonos de Romano. ¿Qué dice Romano? ¿Cómo se recupera la fe? La fe viene por el oír, pero no es basura. No es oír el televisor, es oír específicamente palabra de Dios y sobre todo el Evangelio de Cristo. Esta gente ya había oído el Evangelio de Cristo. El maestro ya era conocido en Galilea, ya era conocido en Caná de Galilea, ya era conocido en Nazaret, ya era conocido en Capernaum, era conocido en toda la región de Genesaret, en toda la región de Galilea. Estos hombres sabían quién estaba adentro. Ellos podían oír su voz, no hay duda. Ese es Jesús el que está ahí adentro. Ellos, lo que lo mueve a ellos a colaborar con ese caso 911 es que estos hombres ya estaban inyectados, vacunados
con el poder del Evangelio. Ya tenían fe, de lo contrario, no hubiesen movido. Estos hombres ya tenían la fe. Es que es la fe la que nos lleva a recuperar lo que hemos perdido. Es la fe, esto es muy importante. Dice Jesús, aunque me estoy adelantando un poquito, que cuando Él no interrumpió nada, porque tienen que haber hecho un escándalo, la gente tiene que haberse asustado cuando empezaron, pastor, mire, a sacar el techo. Un escándalo, oh, ¿qué está pasando aquí? Y cayendo cosas del techo ahí, ¿verdad? Y todo aglomerado, todo compactado ahí de gente. ¿Qué está pasando aquí? Pero esto no impide nada. Todo sigue pasando. Porque dice Jesús que vio ¿qué? ¿Qué vio Jesús ahí? La fe de ellos. En otras palabras, yo puedo afirmar aquí que la fe se ve. Aunque es un elemento espiritual que trabaja en la mente, pero puede verse. ¿Qué es lo que vio Jesús? Pero la fe es invisible. La fe es un elemento espiritual. Pero la fe se hace visible a través de ¿qué? De hecho, de la acción. Lo que estaba mirando. Hay gente que dice, tengo fe, pero no quieren venir a la iglesia. La fe sin obra es muerta. No hay acción. Sí, oren por mí, pero yo me quedo aquí. Dice la Biblia que Jesús vio. Cuando hay fe, cuando la gente, yo creo en Dios, pero me quedo aquí, no tienen fe. Porque no se puede ver. Jesús vio. 4 hombres, aleluya. Yo quisiera que uno de esos 4 esté conmigo por ahí. Sí. Me gustaría uno de esos 4, un pariente como uno de esos 4, hermano. Que cuando lo vean a uno dicen, oye, tú tienes cara de muerto, te vas a morir. Estos no hablaban así. Estos 4, eran 4, dice, ¿verdad? Estos 4 hombres. El comentarista, el educador de la guía, ¿qué nos dice que probablemente eran estos 4 hombres? No, mira que no leyó la guía. ¿Qué es lo que sugiere el escritor que estos 4 hombres eran? Familiares o amigos. Qué bueno, sí leyeron. Perdóneme, Señor, por pensar tan mal. Probablemente eran familiares o amigos. Qué bonito tener familiares o amigos así, ¿verdad, hermano? Qué bonito, hermano, que no solo llegan a pedirnos un amor, la cortadora de hierba o pidiéndonos el carro, sino que cuando nos ven paralizados, nos llevan a Dios. Hermana, pero ahí también el comentarista dice, el posturista, que quizá eran amigos o parientes, pero no cualquier amigo pariente, dice que eran compasivos. Exacto. Le da ese calificativo. Sí, sí. Porque hay parientes y amigos que no se necesitan enemigos. Fíjense conmigo, no se quede serio. Que a veces dan ganas de decir, te lejito mejor, ¿no? Pero lejos, lo queremos bien. Uy, sí, te quiero bien. Es muy Paralítico al que Jesús curó sufría de una enfermedad más terrible aún, sí. la del pecado, la cual su enfermedad física era símbolo y quizás también la consecuencia. Sí, es muy probable. Yo lo creo igual, es muy probable. Probablemente, no sabemos, puedo especular aquí, si no me gusta decir esa palabra a mí, pero puedo especular. Algunos creen que probablemente quedó paralítico por alguna pelea. Si fue por alguna pelea en su mundo, en su vida, que fue atacado, se enfrascó en una pelea, probablemente lo lastimaron tanto que quedó paralítico. Entonces, si fue una pelea, sí, es producto de su pecado. No de un pecado original, lo que están sugiriendo que es de un pecado de él. El pecado original es una herencia fatal, pero el pecado de uno mismo es un pecado
en la cual nosotros ejercemos responsabilidad. Lo que él sugiere que probablemente fue un pecado de él, donde él participó de este pecado y quedó probablemente así. No lo sabemos, eso sería especular. No crean lo que estoy diciendo en este punto. Si lo quieren oír, óiganlo, si lo quieren asimilar, pero probablemente. Son las consecuencias del pecado. Que a veces actuamos sin pensar. Vamos a tener consecuencias. Sí. No se deje arrastrar por el enojo, el coraje, porque eso produce consecuencias negativas. Hay personas que lastimosamente tienen armas de fuego, se enojan y la usan, después se arrepienten, pero ya están pagando las consecuencias que son duras y complicadas, hermano. Así que el pecado, y eso es el pecado, porque si el coraje nos domina, debemos de controlar nuestros temperamentos, nuestras emociones, porque si el coraje nos domina, eso es el pecado que nos domina. Y luego nos hunde porque nos hace pagar consecuencias muy grandes para el resto de la vida. Así que pensemos eso. Y la única manera de que asumamos control de nosotros mismos es rindiendo nuestra vida a Cristo. Eso no hay duda, hermano. La educación secular nos forma un poquito, pero no es absoluta, porque nosotros hemos visto médicos, ingenieros, artistas, actrices, que dominadas por el odio han usado armas o han atacado físicamente a otra persona y le han quitado la vida. Y hoy están arrepentidos pagando consecuencias porque se les dañó el futuro. Entonces, ven ustedes que la educación ayuda, secular, pero no nos protege absolutamente de poder ejercer control sobre nosotros mismos. La Escritura dice, no se equivoca, que ejercemos control cuando nos entregamos a Jesucristo, de verdad, de corazón. Así que la fe se ve o no se ve. Sí se ve, por sus hechos, por sus acciones. Dice que había, ¿qué es lo que vio Jesús? Cuando dijo la fe, pero ¿qué es lo que estaba mirando? Él dijo la fe de ellos. Que no se detuvieron allá afuera de la puerta, ¿verdad? Si no tenían fe se quedaban allá, porque la fe es un motor que nos hace actuar. Si no actúa es porque no tiene fe. Llámale tu fe, pero no es fe. Si te hace mover es fe. ¿Verdad que sí? Si te hace mover, la fe es acción, la fe es movimiento para la dirección correcta. Si no hay acción, no es fe. Y eso denota una lección espiritual, que para uno actuar en fe, eso quiere decir que ellos querían estar más cerca del Señor. Cuando uno actúa en fe, uno quiere estar más cerca, sí, buscarlo más de cerca. Si uno dice, bueno, yo voy y mañana creo, bueno, y lo coge como si fuera nada, y no tiene ese deseo de buscar a Dios, entonces uno nunca no va a ver los resultados de que una persona que quiere buscar al Señor hace lo que hace para acercarse al Señor. Me gusta eso, Tony, ¿sabes por qué? Pero voy a decir por qué me gusta ese punto, hermano. ¿Oyeron lo que dijo Tony? ¿Verdad? Moverse, pero a la dirección correcta, ¿verdad? Hacia Dios. Porque muchas veces la gente se mueve, pero a la dirección incorrecta. Por ejemplo, vamos a poner un alcohólico, quiere ser libre. ¿Ok? Pero si él se mueve y se mueve hacia la cantina, ¿se mueve para dónde? Para la dirección incorrecta. Vamos a poner otra situación que es producto de esclavitud, de hábito, de adicción. Es el juego de azar, a los casinos, a las cartas, a las barajas, que hay gente que ha perdido todo, hasta su familia por eso. Entonces la persona quiere ser libre de eso. ¿Verdad que sí? Fe es creer, la fe te ayuda a cambiar, por supuesto. Pero cuando es fe genuina, no te va a mandar a un casino, ni siquiera para comer comida en un buffet. Aunque sea gratis. Aunque sea gratis. ¿Por qué? Porque esa sería la dirección incorrecta para usted. Es movimiento.
pero debe ser a la dirección correcta. El movimiento. Ellos se movieron a la dirección incorrecta. ¿Había brujos en ese tiempo? Claro que había brujos. ¿Por qué esos 4 hombres no llevaron a buscar a un brujo de lo tanto que habían, sino que fueron a buscar a Jesús? Porque no creían en eso. Porque ellos creían en Jesús. A creer a Jesús. Por lo tanto buscaron a Jesús. Yamilet. Así como dice que al escuchar la palabra del Señor, me imagino que también habían escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús, ¿cómo se llama? Si sanó a aquel, ¿por qué no a mí? Entonces me imagino que los 4 hombres escucharon eso y los primeritos, ok, aquí está Jesús, aprovechar ahorita, no mañana. Entonces por eso, ¿cómo se llama? Tuvieron esa fe y Jesús lo vio en los 4 hombres. Así es. Así es. Antonio, iba a decir algo. No, dice Yamilet que seguramente tenía fe. Y seguro que sí, porque Jesús había estado dando vueltas por Capernaum, haciendo milagros. Y llegó a casa, dice el versículo 1, se entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Entonces ya había mucho. Y lo otro que iba a decir era que sí había fe, la gente creía, pero no todos tenían el mismo grado de fe. Porque muchos de los que estaban ahí, lo que estaban haciendo era obstaculizando el proceso que Jesús quería hacer en el pueblo. Estaban ahí obstruyendo más bien. Esa gente no pudo entrar porque tenía obstrucción de la gente que decía que creía. Y entre los que decían que creían estaban los escribas y los fariseos, que estaban ahí, que no creían, que habían predispuestos a no creer. Escribas y fariseos, o saduceos, había desde la gente más importante hasta la gente menos importante. Pero la gente más importante querían oír a Jesús, querían saber qué decían, decían preguntas. Noten aquí, están escribas dentro de la casa. Estos escribas no entraron después, estaban ya dentro de la casa. Jesús tiene conversación con ellos y desplaza una serie de temas Jesucristo. Estos estaban ahí oyendo, probablemente no eran tan antagónicos contra Jesús. Es la razón porque le buscaron y estaban de cerca a Jesucristo. Como que fueron los primeros en llegar. Muy probable. Muy probable que fueron los primeros y la conversación se desató con ellos y de repente más curiosos y se llenó la casa. Desde el más pudiente e intelectual tenía comezón de oír a Jesús. Y estos estaban allí. Ahora, noten eso, que ellos no dijeron nada contra Jesús, pero sí pensaron muchas cosas contra Jesús. Aún más, yo creo que a muchos ni siquiera se dieron cuenta de por qué Jesús arribó el tema. Pero arribó un tema de la mente que corría en la mente de los escribas. Cavilaban ahí, ¿verdad? A veces nos pasa igual, a veces vamos y oímos un mensaje. Y el mensaje le está hablando a alguien está haciendo una serie de preguntas en su mente. Y con el mensaje Dios le está respondiendo aquí. Es una conversación privada y muy particular. Ni el predicador se da cuenta. Por supuesto, en este caso no era así, porque el predicador sí sabía quién se lo estaba diciendo. Que él era Dios. Porque él era Dios. Pero a veces habemos predicadores que hablamos y predicamos y no nos damos cuenta nosotros. No somos conscientes que Dios sostiene un diálogo privado y particular con alguien. Y aunque a veces no sabemos que, tal vez no creemos que Dios está viendo lo que nosotros estamos pensando. Y Dios, Dios sabe lo que estamos pensando. Absolutamente. Es una escena. Para Dios no es privada, es una escena de una conversación. Tu mente es pública para Dios. Tu mente es pública para Dios. Tu mente no es privada. Sabe Dios exactamente lo que estamos pensando. Y entra un diálogo entre Jesús y la mente de ellos. Porque cavilar era, los pensamientos que ellos estaban tejiendo en su mente era negativo. ¿Quién se cree este? ¿Y por qué dijo eso? O sea, cuando el milagro sucede, mira lo que Jesús dijo. Están los hombres, Jesús vio la fe de ellos. Estos hombres le colgaron al hombre como en una camilla, ¿no? En un lecho. Eran 4, lo bajaron, lo descendieron, lo colocan ahí. Y Jesús no lo toca, no se ve que lo toque Jesús, pero Jesús le dice:
Jesús va a recurrir al mismo método que usó cuando estaba creando las cosas. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo dijo, sea la luz? Y ¡chuas! Fue la luz. Y Dios dice, produzca la tierra seres vivientes. Y ¡chuas! La tierra produce seres vivientes. Y de repente dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Y ¡chuas! Y él, como Dios le dijo, mirándolo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ay, eso es una bomba atómica de miles de millones de potencia. Y eso reventó en la mente de los escribas. Y abrieron los ojos así de grande, hermano. Pero con la boca cerrada. Dijeron, ¿quién es este? Este está blasfemando. ¿Quién se cree que es? No lo dijeron en voz alta, porque la autoridad de Jesús era tan perforante y revestida de autoridad que no se atrevían a abrir la boca. Pero lo pensaron. Pero la magnitud de Jesucristo, que es Dios, hermano, es Dios, los escuchó. Y le dijo, ¿por qué dudas en tu mente? Cavilar significa eso, dice el escritor, ¿verdad? Cavilar significa dudar. ¿Por qué dudas en tu mente? Y llega el versículo que dijimos hace un momento. ¿Qué es más fácil? Ya preguntamos, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecado o salvar el alma? ¿Qué es más fácil? ¿Sanar el alma o sanar el cuerpo? Y los dos eran difíciles en ese momento. Porque lo que empecé sanando el alma, Jesús empezó sanando el alma. El primer problema, yo les pregunto a ustedes, los 4 hombres que bajaban al hombre por ahí, al paralítico, los 4 hombres venían buscando salvación o sanidad de cuerpo. Sanidad de cuerpo. Dice el escritor que el paralítico buscaba también sanidad de perdón, porque necesitaba también primeramente esa sanidad, y eso fue lo que vio Jesús cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, porque el paralítico no habló en ningún momento, pero Jesús lo conoció cuál era su mayor necesidad, y dice que el paralítico necesitaba primeramente la sanidad de pecado. Sí, la salvación. Ahí entró en acción tanto la fe del paralítico como la de los 4 que lo llevaron, porque se arriesgaron a comprar propiedad ajena. Estaban seguros de que Dios podía sanar, el Señor podía sanar. Entonces, ambos entraron en la fe de ambos, entró en acción, tanto de los amigos o parientes que abrieron el techo y lo bajaron, como del paralítico cuando se encontró frente a Jesús. ¿Qué usted cree? ¿Que repararon el techo después o se fueron nomás? Hermano, yo creo que le hicieron casa nueva, ¿verdad? Con ese milagro, ¿verdad? Le hicieron casa, hermano. Si vemos el caso de la mujer de flujo de sangre, ¿qué fue lo que llegó buscando ella primero? Sanidad. Sanidad. Sí. Hubo sanidad, pero ¿qué le digo después del Señor? Tu fe te ha salvado. O sea, el paralítico también lo llevaron para que fuera sanado, pero al ver que fue sanado, la fe lo llevó a la salvación. Muchas veces venimos buscando salvación y encontramos sanidad también. A veces venimos buscando sanidad y encontramos salvación también. ¿Se da ese caso? Ahora, ¿necesariamente todos los que son sanados son salvos? No. ¿Se acuerda usted de aquellos leprosos? Sí. Malagradecidos. Sí, una de las cosas que creían los fariseos, los saduceos, todos, ellos creían que la enfermedad era producto de pecado. Sí. Porque muchos ejemplos, el hombre ciego, este hombre, sus padres seguramente pecaron, por eso nació ciego. El hombre rico y Lázaro. El hombre rico se supone que era un fariseo también. Este hombre está mendigando y es pobre y es todo, seguramente
un pecador no merece la salvación, no merece tener un encuentro con el Señor. Pero yo sí, yo soy fariseo, yo soy de buena clase, yo soy rico, no necesito nada. Igual estos fariseos, ellos cuando vieron este hombre paralítico, ellos cavilaban también. Cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, wow, ¿cómo va a ser? Este hombre es un paralítico, este hombre no sirve para nada. Lo más bajo en la sociedad. ¿Cómo Dios o cómo Cristo le va a perdonar los pecados? Igual como la mujer que la encontraron en adulterio, el Señor la perdonó. Pero ellos creían eso, ellos tenían eso ya inculcado los estudios que hacían, decían no, el hombre, cuando una persona nace ciego o nace paralítico o tiene problemas, es porque es pecador. Ha dicho un tema muy interesante. Por supuesto, ese tema tiene que ser discutido aparte, pero permítame decirle algo. Acordémonos que el pecado no solamente es experimental, el pecado también es genético, es una herencia. Se le llama en teología pecado original. Cuando hablamos de pecado original estamos hablando del pecado de Adán, que pasó a todos los hombres. Así que toda la humanidad, los hombres que nacen, las personas que nacen con un pecado original. Eso es genético. Y producto del pecado es la degradación, tanto espiritual como física. Hablando sustancialmente en teología, sí podemos afirmar que la enfermedad es producto del pecado. Ahora, no tal vez de un pecado experimental, mío, donde yo aprendo a pecar y cometo errores de pecado, pero sí es producto de un pecado genético, porque el pecado de Adán se transmitió a todos los hombres. Entonces, esa naturaleza produce enfermedades de cualquier índole y por lo tanto heredamos también enfermedades físicas. Pero, como dijimos al principio, antes de meternos en este tema, que no lo vamos a sondear mucho, porque eso tiene mucho que ver, nos vamos por una tangente importantísima, pero nos apartaría de este milagro un poquito. Que sugiere el escritor que probablemente fue de un pecado propio, que él hizo, como mencionamos el ejemplo anterior. Porque yo puedo decir, fue culpa de Adán y me declaro inocente. Yo socialmente no le he hecho nada mal a nadie, es lo que alguna gente dice, por lo tanto no soy pecador. Genéticamente sí lo soy. Cuando digo genética, en lo espiritual y en lo físico. Somos pecadores, ¿verdad? Y todo el desequilibrio físico que traemos tendiente a la enfermedad es producto de ese pecado. Porque pecamos, vino la enfermedad y vino todo eso. Pero también somos culpables de pecados que hacemos en nuestra propia historia. Y también pagamos consecuencias. Por ejemplo, desarreglos alimenticios producen enfermedades. ¿Y quién hizo los desarreglos alimenticios? Nosotros. Nosotros. ¿Quién más? Nosotros. Por eso que en la sabiduría divina, Dios dice, ponle cuchillo. Eso quiere decir bastante, pero no vamos por ahí. Volvamos a este milagro maravilloso. La fe se ve. Grabe eso en su mente, la fe se ve. No se deje confundir cuando la gente dice, yo tengo fe pero me quedo en casa. Acuérdense que muchos milagros que dicen, oh, no ocurrió el milagro, es culpa de la iglesia. No, culpa del milagro porque esta persona no se prestó para el milagro, no colaboró con el milagro. Porque la fe genuina te mueve. ¿Y te mueve hacia dónde? ¿La dirección equivocada? No, Señor, te mueve hacia la dirección correcta. Esos elementos tienen que estar presentes en nosotros. Porque a veces el enemigo nos lleva a orar por alguien y no sucede el milagro y dice, es que esta iglesia no tiene poder. Y entonces conducen situaciones como esta hacia perfiles equivocados. Nosotros tenemos que saber que tenemos que responder, porque la Biblia dice que Jesús entró a muchos sitios donde no hizo milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Acordémonos que no es obligatorio el milagro. Y aunque nos convirtamos, no podemos exigirle a Dios sanidad de cuerpo. Aunque nos convirtamos.
Y aseguro esto porque Pablo le rogó a Dios que lo sanara. Y aunque era salvo. Entonces, por lo tanto, no es una obligación de Dios sanarnos cuando somos salvos. Pero si en su misericordia Dios le place por alguna razón importante, sí sana, porque Él tiene el poder absoluto sobre todo en la naturaleza, en el oficio. Eliseo creo que también padecía una enfermedad. Sí. Podemos encontrar muchos ejemplos con relación a él. Veamos esto aquí. Ellos dijeron, solo Dios puede salvar. ¿Estaban correctos o estaban equivocados? Estaban lo correcto. Lo incorrecto de ellos, que no miraban que Jesús era Dios. Era Dios. Se les parecía imposible. Ellos creían que Dios solamente se aparece en forma de ricos, o en forma de emperadores y en forma de reyes. Ellos no sabían que Dios también puede hacer una teofanía en apariencia de carpintero, en apariencia de niño. Ellos no podían entender eso. Así que esto es muy importante aquí. A Jesús le dice, ¿qué es más fácil? ¿Sanar el alma o sanar el cuerpo? Ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Es que los dos eran en ese momento para él imposible. Eso era imposible para él. Pero la expectativa de lo que estaban es que lo sanara del cuerpo. Exactamente. Aquí vino una paradoja lo que estamos mirando aquí. Porque ¿cómo podían evidenciar ellos, señal que lo había salvado? Ellos decían, bueno, ¿cómo sabemos que lo salvó? Porque nosotros vemos que se salvó una persona por el fruto, pero el paralítico recién estaba salvo y no había forma, seguía acostado. No había una forma de ver la evidencia. Por eso el Señor le dijo, para que sepa que Exactamente, la sanidad ocurre aquí con una evidencia de que la salvación es genuina. Entonces él dijo, levántate. No lo tocó, hermano. A mí me encanta eso de que él recurre a ese proceso creativo que hizo al principio. Levántate. ¿Cuánto tiempo tomó ese hombre para levantarse? Inmediatamente se levantó. Y no es que se levantó, sino que pudo haber dicho a Jesús, ayúdenlo. No, hermano, él mismo iba a cargar su lecho para que ellos miraran que estaba sano y con fuerza, que el milagro era completo, rotundo. Es como el hombre, creo que Juan, cuando fueron al templo, y el hombre estaba mendigando y estaba pidiendo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de eso, levántate. Inmediatamente empezó a bailar, a correr y a saltar. No esperó. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias por escuchar la clase. Terminamos. Se nos acabó el tiempo.